Hay errores que puedes solucionar con una disculpa. Y hay otros que cambian algo para siempre. Creo que eso fue lo más difícil de aceptar. Porque durante mucho tiempo seguí pensando que todavía podía arreglarlo. Que si encontraba las palabras correctas, el momento correcto, todo volvería a ser como antes. Pero no. Hay cosas que una vez rotas, nunca regresan igual. Y vivir con eso pesa más de lo que la gente imagina. Especialmente cuando sabes que gran parte fue culpa tuya. No fue una sola decisión. Fueron muchas pequeñas cosas. Momentos donde elegí mal. Momentos donde callé. Momentos donde reaccioné demasiado tarde. Y en ese instante no parecía tan grave. Ese es el problema de algunos errores, nunca se sienten enormes cuando ocurren. Se vuelven enormes después. Durante mucho tiempo mi mente volvió constantemente al pasado. Repitiendo conversaciones. Escenarios. Posibilidades. Si hubiera hecho esto, si hubiera reaccionado antes, si hubiera entendido las cosas diferente, pero el pasado no cambia. Y creo que esa es una de las verdades más crueles de la vida. A veces maduras, cuando ya es demasiado tarde. Y eso duele. Porque empiezas a convertirte en una mejor persona, justo después de haber perdido algo importante. Hubo un momento en el que me odié por eso. Por no haber sabido hacerlo mejor antes. Pero con el tiempo entendí algo importante, castigarte para siempre no repara el daño. Solo destruye también tu presente. Eso no significa olvidar. Ni justificar lo que hiciste. Significa aceptar que eres humano. Que tomaste malas decisiones. Que fallaste. Que aprendiste tarde. Pero aprendiste. Y quizás crecer también es eso, mirar tus errores de frente, sin huir de ellos, pero sin permitir que definan toda tu vida. Recuerdo noches enteras en las que me quedaba despierto, repasando cada detalle. El silencio de la habitación se llenaba con mis pensamientos y cada recuerdo se convertía en un espejo que me mostraba lo que había perdido. No eran solo imágenes del pasado, eran escenas que se repetían con una precisión dolorosa, la conversación que nunca tuve, el gesto que nunca hice, la disculpa que nunca pronuncié. Y en cada repetición, la sensación era la misma, un vacío que no podía llenarse. El arrepentimiento tiene esa cualidad cruel de hacerte sentir que todo pudo haber sido distinto. Te convence de que bastaba con un movimiento, con una palabra, con un instante de valentía. Y aunque sabes que no puedes volver atrás, la mente insiste en mostrarte esas versiones alternativas de tu vida. Versiones donde todo salió mejor, donde no perdiste lo que perdiste, donde fuiste la persona que ahora desearías haber sido. Pero esas versiones no existen. Son fantasmas que te acompañan, recordándote lo que nunca ocurrió. Y aprender a convivir con ellos es parte del proceso. No se trata de borrarlos, porque eso es imposible. Se trata de reconocerlos, de aceptar que forman parte de tu historia, de entender que aunque duelan, también enseñan. Con el tiempo descubrí que el arrepentimiento no tiene que ser una cadena. Puede ser una brújula. Puede señalarte lo que no quieres repetir, puede enseñarte a valorar lo que tienes ahora, puede ayudarte a reconocer que cada instante es una oportunidad de elegir distinto. Y aunque el dolor nunca desaparezca del todo, puede transformarse en fuerza. Hoy todavía hay errores que me persiguen. Momentos que me hubiera gustado manejar diferente. Pero ya no me destruyen como antes. Porque entendí algo importante, no puedo cambiar quién fui. Solo puedo aprender de eso, para no convertirme otra vez en la persona que tomó esas decisiones. Recuerdo una amistad que se fue apagando lentamente. No hubo una discusión fuerte, ni un momento de ruptura evidente. Solo pequeños silencios acumulados, mensajes que no respondí, encuentros que pospuse. Y cuando quise recuperar esa cercanía, ya era demasiado tarde. El tiempo había hecho su trabajo, y la distancia se había convertido en un muro imposible de derribar. Ese es otro tipo de arrepentimiento, el que nace de la inacción, de la falta de cuidado, de la ausencia de gestos que parecían mínimos pero que eran esenciales. El arrepentimiento también tiene un componente de orgullo. Muchas veces no actuamos porque creemos que el otro debe dar el primer paso, porque pensamos que mostrar vulnerabilidad es una debilidad. Y así dejamos que las oportunidades se escapen, que las relaciones se enfríen, que los momentos se pierdan. Con los años, entiendes que el orgullo es un enemigo silencioso, que te roba más de lo que te da. Recuerdo otra escena, una conversación interrumpida por miedo. Las palabras estaban allí, listas para salir, pero decidí callar. Pensé que el silencio me protegía, que evitaba un conflicto. Lo que no entendí es que ese silencio fue el inicio de una distancia que nunca se cerró. Y ahora, cuando pienso en esa persona, lo que más me duele no es lo que dije, sino lo que nunca dije. El arrepentimiento no solo se mide en lo que hiciste, sino en lo que nunca llegaste a intentar. Hay momentos en los que la vida te ofrece una puerta, y tú decides no cruzarla. A veces por miedo, otras por inseguridad, otras simplemente porque no supiste reconocer la oportunidad. Y cuando el tiempo pasa, esa puerta se convierte en un símbolo de lo que pudo haber sido.
Recuerdo una tarde en la que alguien me esperaba con paciencia, con la esperanza de escuchar una palabra que nunca pronuncié. El lugar era sencillo, una sala pequeña, iluminada por una lámpara que apenas alcanzaba a cubrir las esquinas. Afuera llovía, y el sonido de las gotas golpeando el techo parecía marcar el ritmo de mi indecisión. Yo tenía la oportunidad de quedarme, de hablar, de intentar salvar lo que aún quedaba. Pero elegí marcharme. En ese momento pensé que era lo correcto. Hoy, cuando recuerdo esa escena, me doy cuenta de que lo que perdí no fue solo una conversación, sino una posibilidad de cambiar el rumbo de mi vida. Ese es el peso del arrepentimiento, no se mide en lo que hiciste, sino en lo que dejaste de hacer. En las palabras que callaste, en los gestos que no diste, en las oportunidades que dejaste escapar. Y aunque el tiempo siga avanzando, esas ausencias permanecen. Se convierten en fantasmas que te acompañan, recordándote que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades. El arrepentimiento es un visitante silencioso. No golpea la puerta, simplemente se instala en tu memoria y te acompaña en los momentos más inesperados. A veces aparece en medio de la noche, cuando el silencio es tan profundo que no puedes escapar de tus pensamientos. Otras veces surge en plena conversación, cuando alguien menciona un tema que te recuerda lo que perdiste. Y entonces todo vuelve, las dudas, las preguntas, la sensación de que pudiste haber hecho algo diferente. Recuerdo otra escena, una estación de autobuses, el aire cargado de despedidas, el olor a gasolina mezclado con la ansiedad de quienes esperan. Tenía la oportunidad de quedarme, de decir algo que podía haber cambiado el rumbo de una relación. Pero me quedé en silencio. Vi cómo alguien se alejaba, cómo el autobús arrancaba, cómo la distancia se hacía más grande con cada segundo. Y entendí demasiado tarde que mi silencio había sido una decisión. Ese es el tipo de recuerdos que pesan más. No porque fueran grandes momentos, sino porque eran pequeños instantes que podían haber cambiado todo. Y cuando los revives, no puedes evitar pensar en lo que habría pasado si hubieras actuado distinto. El arrepentimiento también tiene un lado cruel, te hace creer que podrías haber controlado todo. Que si hubieras sido más valiente, más rápido, más consciente, nada se habría perdido. Pero la verdad es que en ese momento no tenías la claridad que tienes ahora. Eras otra persona, con menos experiencia, con más miedo, con menos herramientas. Y aunque ahora lo veas claro, en ese entonces no lo era. Entender eso no borra el arrepentimiento, pero lo hace más humano. Hoy todavía hay decisiones que me persiguen. Momentos que me hubiera gustado manejar diferente. Pero entendí algo importante, no puedo cambiar quién fui. Solo puedo aprender de eso, para no convertirme otra vez en la persona que tomó esas decisiones. Recuerdo noches en las que el insomnio me obligaba a enfrentarme a mis pensamientos. El reloj avanzaba lento, y cada minuto parecía un recordatorio de lo que había perdido. Me levantaba, caminaba por la casa, miraba las paredes, los objetos, los recuerdos que aún quedaban. Todo parecía hablarme, todo parecía señalarme lo que ya no estaba. Y en ese silencio, el arrepentimiento se volvía más grande, más pesado, más difícil de ignorar. Pero también descubrí que en ese mismo silencio podía encontrar algo distinto, la posibilidad de aprender. Porque el arrepentimiento, aunque duele, también enseña. Enseña a valorar lo que tienes, a no dar por sentado las oportunidades, a hablar cuando el silencio parece más cómodo. Enseña que cada decisión importa, incluso las más pequeñas. Hoy camino con más conciencia. Hablo cuando antes callaba. Me quedo cuando antes huía. Intento una vez más cuando antes me rendía. Porque entendí que el arrepentimiento no se borra, pero puede convertirse en una guía. Y que la mejor forma de honrar el pasado es vivir el presente con más valentía. El arrepentimiento no solo se queda en la memoria, también se instala en el cuerpo. Es un peso que se siente en los hombros, un nudo en la garganta, una presión en el pecho que aparece en los momentos más inesperados. No necesitas pensar en ello para que esté presente, basta con un olor, una canción, un lugar, y de pronto todo regresa. Es como si el pasado tuviera la capacidad de infiltrarse en el presente, recordándote que hay heridas que nunca terminan de cerrar. Recuerdo una caminata solitaria por la ciudad. Las calles estaban llenas de gente, pero yo me sentía aislado, como si caminara dentro de un túnel invisible. Cada rostro que pasaba me parecía ajeno, cada conversación distante, cada sonrisa un recordatorio de lo que había perdido. El arrepentimiento me acompañaba como una sombra, y aunque intentaba ignorarlo, estaba allí, siguiéndome en cada paso. Lo más difícil de aceptar es que no siempre hay redención. Nos gusta creer que todo puede arreglarse, que siempre habrá una segunda oportunidad, que basta con encontrar las palabras correctas. Pero la vida no funciona así. Hay errores que cierran puertas para siempre, y aunque golpees, aunque insistas, aunque esperes, esas puertas no vuelven a abrirse. Durante mucho tiempo viví atrapado en esa ilusión. Pensaba que si encontraba el momento adecuado, si lograba reunir el valor suficiente, podría reparar lo que había roto. Pero el tiempo me mostró que no era así. Que algunas cosas, una vez quebradas, nunca regresan igual.
Y aceptar eso fue como aprender a respirar de nuevo, doloroso, lento, pero necesario. El arrepentimiento también se convierte en un espejo. Te obliga a mirarte con honestidad, a reconocer tus fallas, a aceptar que no siempre fuiste la persona que querías ser. Y esa mirada puede ser cruel, porque te muestra no solo lo que hiciste, sino lo que dejaste de hacer. Te recuerda que hubo momentos en los que elegiste el silencio, la distancia, la comodidad, cuando lo que hacía falta era valentía. Recuerdo otra escena, una tarde en la que alguien me habló con sinceridad, esperando que yo respondiera de la misma manera. Tenía la oportunidad de abrirme, de mostrar mi vulnerabilidad, de construir un puente hacia la comprensión. Pero me encerré en mí mismo. Respondí con evasivas, con frases cortas, con un muro invisible que me protegía del dolor pero que también me alejaba de la conexión. Esa tarde se convirtió en un símbolo de lo que perdí por miedo. El arrepentimiento no solo se alimenta de grandes decisiones, también de esos pequeños momentos. Una palabra que no dijiste, una visita que pospusiste, una llamada que nunca hiciste. Y cuando miras atrás, descubres que esas pequeñas omisiones fueron las que más cambiaron tu vida. Con el tiempo entendí que no podía seguir castigándome eternamente. Porque el castigo no repara nada, solo destruye también tu presente. Aprendí que aceptar mis errores no significa justificarme, ni olvidarlos, sino reconocer que soy humano. Que fallé, que aprendí tarde, pero que aprendí. Hoy camino con más conciencia. Hablo cuando antes callaba. Me quedo cuando antes huía. Intento una vez más cuando antes me rendía. Porque entendí que el arrepentimiento no se borra, pero puede convertirse en una guía. Y que la mejor forma de honrar el pasado es vivir el presente con más valentía. El arrepentimiento, con el tiempo, deja de ser solo un dolor y se convierte en una memoria que te acompaña. No desaparece, pero cambia de forma. Ya no es únicamente un peso, sino también una advertencia, una señal que te recuerda lo que no quieres repetir. Y aunque nunca se vuelve ligero, aprendes a caminar con él, como quien carga una cicatriz que ya forma parte de su piel. Recuerdo una mañana en la que regresé a un lugar que había sido importante para mí. Las calles estaban iguales, los edificios permanecían, incluso el aire parecía tener el mismo olor. Pero yo ya no era el mismo. Caminé por esos espacios con la sensación de que pertenecían a otra vida, a otra versión de mí. Y entendí que lo que realmente extrañaba no era el lugar, sino la forma en que lo habitaba. El arrepentimiento me mostró que no se trata de volver atrás, sino de aprender a mirar hacia adelante con más conciencia. El tiempo tiene la capacidad de transformar la percepción del error. Lo que en un inicio parecía insoportable, con los años se convierte en una lección. No porque deje de doler, sino porque aprendes a darle un sentido. Descubres que cada error también te enseñó algo, que cada silencio te mostró el valor de hablar, que cada ausencia te enseñó a valorar la presencia. Y aunque nunca justifiques lo que hiciste, entiendes que crecer también es aceptar que fallaste. Recuerdo otra escena, una conversación que nunca tuve. Las palabras estaban listas, esperando salir, pero decidí callar. Pensé que el silencio me protegía, que evitaba un conflicto. Lo que no entendí es que ese silencio fue el inicio de una distancia que nunca se cerró. Y ahora, cuando pienso en esa persona, lo que más me duele no es lo que dije, sino lo que nunca dije. Ese es el tipo de arrepentimiento que más pesa, el que nace de la inacción. Pero también descubrí que el arrepentimiento puede convertirse en fuerza. Porque cuando aceptas tus errores, cuando los miras de frente, cuando entiendes que forman parte de tu historia, puedes usarlos como guía. Puedes decidir que no quieres repetirlos, que quieres vivir con más valentía, que quieres hablar cuando antes callabas, quedarte cuando antes huías, intentar una vez más cuando antes te rendiste. El arrepentimiento no desaparece, pero puede transformarse en gratitud por lo que aprendiste, en fuerza para lo que viene, en conciencia para no repetir lo que ya sabes que duele. Y aunque todavía hay noches en las que las preguntas regresan, ¿qué habría pasado si hubiera hablado? ¿Y si me hubiera quedado? ¿Y si hubiera intentado una vez más? Ya no me destruyen como antes. Porque sé que esas preguntas no tienen respuesta y que la vida no se construye con fantasías, sino con decisiones reales. Hoy camino con más conciencia. Hablo cuando antes callaba. Me quedo cuando antes huía. Intento una vez más cuando antes me rendía. Porque entendí que la mejor forma de honrar el pasado es vivir el presente con más valentía. Y quizá esa sea la verdadera lección del arrepentimiento, no se trata de borrar el pasado, sino de honrarlo. De reconocer que cada error también es parte de tu historia, que cada decisión equivocada te enseñó algo, que cada silencio te mostró el valor de hablar. El arrepentimiento no desaparece, pero puede transformarse. Puede convertirse en gratitud, en fuerza, en conciencia. Al final, lo que importa no es lo que perdiste, sino lo que decides hacer con lo que aún tienes. Y aunque el arrepentimiento siempre esté allí, acompañándote como una sombra, también puede ser la luz que te guía hacia un futuro distinto. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.